Seguimos amaneciendo y desde ya habilitamos nuestras líneas telefónicas para que ustedes participen de nuestro tema del día de hoy. 524-3536, 518-4098, nuestra línea gratuita nacional, donde también nos pueden llamar desde cualquier ciudad fuera de Santiago de Cali, es 018000 935600. Vamos a hablar sobre ese proyecto de ley que fue presentado por el congresista Mauricio Liscano y que pasó en plenaria de representantes a la Cámara el pasado lunes, que prohíbe realizarse cirugías estéticas a menores de edad. Por supuesto, esto tiene una excepción. Por ejemplo, reconstrucción de la nariz, rinoplastia, también reconstrucción de las orejas o lo que conlleve a mejorar el desarrollo de la personalidad. ¿Cómo afecta esto a los niños, a las niñas, a los adolescentes realmente? ¿Qué pensará la familia que de pronto estaba esperando que su hija cumpliera los 15 años para regalarle esa cirugía que tanto anhelaba, Marce? Luz Ángel, y es que las cifras son bastante alarmantes en Colombia, porque de 340.000 procedimientos que se realizan, el 30% corresponde a menores de edad, lo cual debería ir bajando gradualmente. Pues para hablarnos de este tema, para resolver las dudas que ustedes tengan desde sus casas, todas las inquietudes, se encuentra en estudio con nosotros la doctora Lina Triana. Ella es la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Doctora, bienvenida a Amaneciendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al revés, muchas gracias a ustedes, como siempre un honor estar aquí. Doctora Lina, veíamos esta situación que ha generado diferentes inquietudes a través de las redes sociales, unos a favor, otros en contra. Lo que sabemos, y dijo quien también nos acompaña a esta hora, el senador Mauricio Liscano, es que se sentía complacido porque tuvo el apoyo de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Lo saludamos, él se encuentra en Bogotá. Senador, muy buenos días, estamos amaneciendo. Buenos días a todos los televidentes, a Lina, a ustedes en estudio y a todos los vallecaucanos. Bueno, ¿qué se siente cuando algo que uno ha presentado, un proyecto que uno ha propuesto, pues sale a favor y sale aprobado, y más que tiene que ver con la población todavía infantil y adolescente de nuestro país? No, pues una satisfacción enorme de hacer lo correcto. Esta, digamos, ya es la quinta ley que aprobamos en esta legislatura de nuestra autoría, pero esta tiene, digamos, una gran audiencia pública, ha suscitado mucho interés en los medios de comunicación, en la población, por el problema que tenemos hoy en Colombia con las cirugías plásticas a menores, pero la verdad muy contento de poder hacer lo correcto y de poder salvar vidas y de poder trabajar por la salud de los niños y niñas y de poder, digamos, corregir este problema que teníamos con las cirugías a menores, cirugías estéticas a menores. Senador, buenos días nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y por qué no hablamos un poco de las multas y las sanciones que podrían recibir tanto los cirujanos plásticos que realicen estas cirugías estéticas como los padres que aprueben que sus hijos vayan y que simplemente los lleven hasta el cirujano? Sí, es muy importante pues, hablar de que nosotros vamos a prohibir algunas cirugías estéticas como la lipoescultura, el implante de senos, de cola, algunos procedimientos estéticos como los biopolímeros, pero no todas las cirugías van a quedar, digamos, prohibidas. Digamos, las que son reconstructivas, la de orejas, la de nariz, esas quedan permitidas, y muchas otras cirugías, porque es importante que los televidentes tengan claras ese tipo de excepciones que hoy permite la ley. Las sanciones van desde multas que pueden llegar hasta los 344 millones de pesos, o pérdida de la licencia de funcionamiento de las entidades que practiquen este tipo de cirugías. Por supuesto, a los padres de familia nosotros no les estamos imponiendo ninguna sanción, porque pues queremos también que los padres conozcan el proceso, tengan un proceso educativo. Las sanciones más fundamentalmente a los médicos y a las instituciones que los practican. Senador, ya regresamos con usted porque, doctora Lina, queremos conocer su punto de vista. Vamos a la realidad de nuestro país. Leyes hay muchas, ¿cierto? Sí. Con dientes, muy pocas, o sea, con herramientas para poderlas ejercer. La cultura, tristemente hay que decirlo, es que cuando nos prohíben algo, entonces buscamos cómo saltarnos la regla. Podría pensar que de alguna manera proliferarían más clínicas clandestinas, más cirugía en el garaje de una casa, porque esa cultura de tener esos glúteos más grandes, esos senos más grandes todavía está ahí, permanece. Entonces, ¿qué es lo que realmente creen ustedes que se ha logrado o que esto va a generar en la población colombiana?
Definitivamente nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva consideramos que es algo un paso gigante en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos trabajando por tratar de que estos procedimientos de medicina estética y de cirugía plástica estética no continúen siendo un riesgo para nuestros colombianos, ¿sí? Que tengan el menor riesgo posible para la población. Estamos tratando de trabajar por proteger a nuestra población, ¿sí? Y si tú bien dices, podrían proliferar, yo digo que es al contrario, porque por lo menos ya tenemos una ley que lo regula, o sea que cualquiera que oferte este tipo de procedimientos pues ya va a tener más miedo, porque es que hay una consecuencia, antes no la había, y desafortunadamente muchas veces necesitamos consecuencias. El hecho de que haya una consecuencia va a parar a muchas de estas personas que están ofreciendo esos procedimientos y que no los deben ofrecer. Doctora, pero entonces, ¿cómo cambiar este imaginario de estas jovencitas que a los 15 años, por lo general es papá, de 15 quiero la cirugía de la lipo, la cirugía de aumento de senos o de glúteos? Porque es que muchas de estas niñas siguen estereotipos que los medios les presentan, que las grandes modelos le presentan para poder verse igual, si se puede decir así. Me encanta la pregunta, porque muchas veces creemos que la cirugía plástica estética es la solución para todos nuestros problemas y eso no es correcto, ¿sí? Y tenemos que empezar desde nuestros niños y obviamente desde nuestros adolescentes a cambiar esa idea. Si bien nosotros estamos aquí, los cirujanos plásticos, para mejorar la calidad de vida, esa es la razón de ser nuestra, por eso nacimos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no estamos, repito, aquí para solucionarlo todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta juventud nuestra, con esta niñez? Tratar de educarla para que tenga unos hábitos alimenticios correctos y haga un ejercicio regular. De esta manera estamos de verdad haciendo lo que llamamos salud pública, que es que prevención, prevención para que no tengan que recurrir después a este tipo de procedimientos y ponerse en riesgo cuando van donde no debe ser. No quisiera ser tan incisiva, pero ¿hace cuánto está prohibido los biopolímeros en nuestro país? ¿Cuántas víctimas fatales ha cobrado este procedimiento invasivo? Y aún así, la invito en los barrios del sur de Cali, algunos muy conocidos, a que vaya y vea que todavía estos procedimientos se realizan. Entonces, ¿qué hace creer que una ley podría generar una tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, a los papitos, a las mamitas que están en casa? Porque a veces es que las niñitas o los niños van y se hacen eso sin pedir permiso. Pues imagínate lo que estás diciendo. Hoy en día en Colombia, aunque el INVIMA ya se sabe que tiene prohibido la autorización del uso de estos biopolímeros, no hay una regulación que haga que no se puedan, digámoslo, estos centros no correctos que sigan abiertos y que estas personas que no tienen la educación formal, ¿sí? Que no tienen el entrenamiento, el conocimiento y la experiencia, que no entienden que esto es un peligro para nuestros colombianos, lo sigan ofreciendo. Entonces yo creo que esta ley de los menores de edad es un piso importantísimo para la regulación que debe continuar después. Si bien ahora estamos protegiendo a nuestros menores de edad, por supuesto que es muy importante porque son el futuro de Colombia, pero ¿qué pasa con el resto de los colombianos? Necesitamos hoy en día, en nuestro gobierno nacional es imperativo que trabajemos ahora un paso más allá, que es en regular los procedimientos de medicina estética, de cirugía plástica estética en el resto de nuestros colombianos. Había otro proyecto de ley del senador Ospina que trabajaba con ese fin, nació con ese fin de proteger a nuestros colombianos, pero desafortunadamente a medida que fue pasando los debates, todos sabemos que deben pasar 2 debates en Senado y 2 en Cámara, se fue desvirtuando ese fin hasta llegar a ser lo que es hoy ese proyecto que afortunadamente se hundió. ¿Por qué? Porque si hubiera pasado ese proyecto iba en contravía de todo lo que estamos trabajando de seguridad de nuestros pacientes, porque como nació el proyecto era para proteger a los colombianos, para que personal idóneo, especialistas que tengan educación formal hagan estos procedimientos, y como terminó el proyecto es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba permitiendo que personal no idóneo, o sea, cualquiera, hiciera procedimientos de cirugía plástica estética. ¿Qué razón de ser de ese proyecto? Era ridículo, no entiendo por qué pasó eso en nuestro país. De verdad que necesitamos más compromiso de nuestros legisladores para que haya un proyecto de ley que en verdad proteja a nuestros colombianos. Bien, senador Mauricio, volvemos con usted desde Bogotá. Y para las personas que apenas se conectan con nosotros o que no son muy conocedoras del proyecto de ley que se presentó, recordemos un poco en qué consiste, en qué casos sí se pueden realizar estas cirugías estéticas a menores de edad, en qué casos no, y hasta qué monto podrían llegar las multas para los establecimientos que las realicen. Bueno, los que no se pueden permitir, digamos, este tipo de cirugías estéticas a menores son el implante de senos, el implante de cola, la liposucción, los biopolímeros, ese tipo, digamos, de procedimientos estéticos quedan prohibidos. En los que se permite, pues fundamentalmente es una cirugía reconstructiva. Si una niña tiene un accidente
y se tiene que reconstruir o algún tipo, digamos, de cirugía para reparar, digamos, eso pues Lina sabe más, que es médica, digamos, para reparar, digamos, una herida o una imperfección, eso no tiene, digamos, ningún problema. Ayer, por ejemplo, me llamaban Lina de la Asociación de Urólogos, que si este proyecto de ley iba a impedir que ellos pudieran hacer sus tratamientos de urología en los niños. Yo les decía pues que por supuesto esto no tiene nada que ver con eso, porque ellos dicen que hacen algunos procedimientos estéticos pues en los penes de los niños y digamos eso no tiene, digamos eso está totalmente exceptuado, como también está exceptuado la cirugía de nariz, la cirugía de orejas, esas digamos son las que están exceptuadas, fundamentalmente las que están prohibidas son las que pueden generar algún problema, alguna consecuencia física o incluso que no estén bien desarrollados psicológicamente para tomar una decisión como ponerse colas o ponerse implantes. Senador, pero cuando hablamos de que somos un Estado social de derecho, que nacemos libres, que podemos marcar la ruta del desarrollo de nuestra personalidad, porque eso también dice ahí el proyecto de ley, que esos procedimientos que vayan con el desarrollo de la personalidad, si le pasa a alguien lo mismo que le pasa a un niño que le dicen orejón, orejón todo el tiempo, ha sido matoneado para él, bueno, o entre comillas le hacen bullying, un acoso escolar, entonces el niño tiene la posibilidad de recibir su procedimiento quirúrgico. Pero si soy una niña que no tengo nada de senos y estoy en un ambiente donde mis otras compañeritas sí los tienen y entonces me van a decir vulgarmente tetiplancha todo el tiempo y yo me siento también afectada, ¿cómo no voy a poder acceder a los 15, 16 años a verme en algo que yo siento que me va a ayudar al desarrollo de la personalidad? Digamos que el debate del desarrollo de la personalidad, digamos, ya lo zanjó la Corte Constitucional en el caso de cuando los procedimientos tienen que ver con la salud de los niños y de las niñas. El caso, digamos, la sentencia sobre este caso, había una niña en Bogotá que necesitaba una transfusión, no recuerdo en qué ciudad de Colombia, que necesitaba una transfusión de sangre. Sus padres eran testigos de Jehová y argumentaban que para su religión y para su personalidad la transfusión de sangre iba en contra de sus principios. Entonces argumentaron el artículo 16 de la Constitución que habla de que todas las personas tenemos un libre desarrollo de la personalidad, es decir, que podemos hacer más o menos lo que queramos en la medida en que sea un tema personal y que no afectemos a los demás, que estemos desarrollando nuestra personalidad. En este orden de ideas, la Corte lo que dijo es cuando se trate de niños, cuando se trate de casos de salud, hay una tensión de derechos entre el libre desarrollo de la personalidad y la salud de los niños y se privilegia la salud de los niños. Entonces, en este caso, como ese tipo de procedimientos, y lo puede explicar mejor la doctora Lina Triana, que los senos de una niña o de una mujer crecen hasta los 21 años y que entonces el crecimiento normal más los implantes puede generar algún trastorno en el desarrollo de los senos o inclusive pues no tener la suficiente capacidad para entender que se va a tener que seguir operando en el futuro o que no tiene la suficiente madurez para tomar esa decisión. La Corte Constitucional ha dicho que cuando se trate de salud de los niños, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene límites. Entonces, cuando hablamos en el proyecto de ley del libre desarrollo de la personalidad, lo que quisimos hablar fue de cambios de sexo, porque en eso la Corte Constitucional también ha dicho que cuando un niño se quiere volver niña o al revés, pues eso tiene que quedar permitido y por eso lo incluimos en el proyecto de ley. Muy bien, senador Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación con nuestro programa. Ustedes, muchas gracias. Y nosotros seguimos amaneciendo con la doctora Lina Triana. Él nos explicaba, el senador bien tenía, que los senos de las mujeres crecen hasta los 21 años, es así, ¿cierto? Por eso entonces no se recomienda que sea antes de esta edad o antes de los 18 años. Sí, miren, es importante tener en cuenta que yo creo que para poder tener la base de este proyecto, sí, hubo yo creo que una alianza estratégica entre la parte científica, que somos nosotros, las sociedades científicas que hacemos procedimientos de cirugía plástica estética, y los legisladores. Ambos estábamos buscando un bienestar, una seguridad de nuestros pacientes. Y el senador Liscano fue muy amablemente de trabajar con nosotros de la mano del por qué unas patologías sí y por qué unas patologías no. En los senos específicamente estamos hablando de que el desarrollo fisiológico de un seno no está completo. Entonces, ¿por qué agredir algo en nuestro cuerpo humano que no está listo todavía, que no ha madurado como debe madurar? ¿Sí? Cuando nosotros somos médicos siempre tenemos un juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático dice siempre hacer el bien, nunca hacer daño a nuestros pacientes.
Es lo que juramos cuando somos médicos, cualquier médico. ¿La nariz y las orejas sí paran de crecer? Claro, excelente pregunta. ¿Por qué excluimos la nariz y las orejas? Porque se dice que el desarrollo se ha alcanzado casi completamente a los 5 años de las orejas y a los 15 años de la nariz. Por eso están excluidas. Esa es la razón. Doctora, tenemos participación vía Twitter de nuestros televidentes y María Barrios nos pregunta lo siguiente: si un menor de edad se ha quebrado la nariz o si ha sufrido algún accidente y tienen que reconstruir la cara, ¿se le podría hacer entonces la cirugía? Excelente pregunta, porque resulta que el proyecto de ley habla de los procedimientos de medicina estética y cirugía plástica estética y estamos sacando todo lo que es cirugía plástica reconstructiva. Eso no está allí. Podría tranquilamente corregirse esa fractura de esa nariz. No hay ningún inconveniente. Tenemos televidente en línea, Gina Hernández nos llama. Ginette Fernández nos llama desde Santiago de Cali. Hola Ginette, estamos amaneciendo. Buenos días, feliz amaneciendo. Lo mismo para usted, ¿cuál es la inquietud? Sí, mira, pues más que inquietud es como un aporte, ¿cierto? A ver, yo tengo en mi caso, tengo una niña de 14 años Sí. y pues yo creo que eso de las cirugías en los niños tan chiquita va más que todo como en los valores en la casa, ¿no? Enseñarles a quererse más que una ley. Y la ley pues me parece muy bueno, pues ya va en cada quien si la quiere pasar por alto, pero es como aprender a quererse como uno es, ¿no? Ginette, muchísimas gracias. Sí, hay que hacer referencia a esto. Estoy totalmente de acuerdo con Ginette y con esta ley que protege a los niños y a las niñas, sobre todo a las niñas, porque todavía la tendencia de operarse es más como de las niñas, de las mujeres, ¿cierto? Sí, todavía en la parte que hablamos de cirugía plástica estética estamos más las mujeres allí involucradas desde niñas. O sea que eso es positivo, pero uno se preguntaría, Marcela, entonces, ¿qué debe hacer desde casa como papá o como mamá si la niña todo el tiempo le está diciendo que se quiere operar, que se quiere operar, que se quiere poner senos, que no tiene colita? ¿Cómo lo manejan? ¿Debería tener un apoyo psicológico también? Yo creo que dependerá de cada núcleo familiar, pero definitivamente, como le decía yo al principio, necesitamos educar. Estos espacios con ustedes, los medios de comunicación, los colegios y la familia como tal, el seno familiar, debe empezar por educar en prevención. Y si estamos trabajando, educando en prevención en este tema específico, repito, obviamente quererme yo como soy y cómo hacer también para tener un cuerpo armonioso sin necesidad de recurrir al bisturí. ¿Y cómo lo hago? Comiendo bien y con ejercicio regular. Y no solamente para la parte de cirugía plástica estética, sino para la vida en general. Vamos a bajar los índices de obesidad, los índices de hipertensión, los índices de diabetes. Entonces, repito, esto es salud pública y esto es una promoción que viene del gobierno nacional en quererse a uno mismo, y quererse a uno mismo hace parte de cuidar mi cuerpo. Cuidar mi cuerpo con salud quiere decir comer bien y ejercicio regular. Un dato para finalizar, Luz Angeli, y es que hay que tener en cuenta que Colombia se encuentra en el puesto número 11 en el ranking mundial de cirugías plásticas y es la segunda causa de mala praxis. Es por eso que surjan estas leyes, es muy bueno para que se disminuya ese ranking y para que si se lo van a realizar después de los 18 años sepan dónde hacérselo. Doctora Lina, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos acaba el tiempo y finalmente la mesoterapia también entró allí, ¿no? No se puede realizar mesoterapia en niñas ni niños menores de edad. Y el ejemplo arrastra, si la mamá está toda operada, imagínese usted y uno viendo a su mamá así, entonces uno también va a querer, ¿o no? Sí, es importante también que también están excluidos ahí los procedimientos de medicina estética, todos esos, pero quedan incluidos dentro del, o sea, que no, o sea, se pueden hacer todo lo que sea tratamiento de acné, porque los niños sufren de acné, por supuesto, y lo que es depilación también, con exceso de vellos. O sea, que es importante también que esos también quedaron afuera. Definitivamente yo considero que es un proyecto bien consolidado porque se trabajó de la mano la parte legislativa con el senador Liscano y la parte de sociedades científicas de parte nuestra para poder hacer algo correcto. ¿Listo? Correcto, que sea por el bien de nuestros colombianos, por disminuir el riesgo de los procedimientos de medicina estética y cirugía plástica estética en Colombia. Espero que no pare aquí, espero que sigamos más allá para proteger al resto de nuestros colombianos. Doctora, pues nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado y por todos esos aportes que usted ha hecho y por resolver todas las dudas de nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por estos espacios. Importante educar y ojalá podamos lograr una ley que regule los procedimientos de medicina estética y cirugía plástica estética en Colombia bien hecha, correcta. Nosotros las sociedades científicas estamos abiertas a los legisladores que quieran acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, mujeres, ustedes son lindas así como están hoy en casa, véanse en el espejo, diga, si tengo un gordito aquí, voy a hacer ejercicio y me propongo de aquí a que termine el año a bajar esa grasita con hábitos saludables. Hacemos una pausa y ya regresamos para seguir amaneciendo.